Biología celular y molecular, tarea número 3, biomoléculas orgánicas, por Yasmín Alexis Saque, Gacheta, septiembre 10 del 2018. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Cuatro tipos de biomoléculas orgánicas. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son conocidos comúnmente como azúcares, glúcidos o hidratos de carbono. Son esenciales para los seres vivos. Casi todos los organismos lo utilizan como materiales de reserva, debido a su alto contenido de energía potencial aprovechable para mantener la vida. Aquí tenemos unos tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos simples y los complejos. Los carbohidratos simples, como el azúcar natural de las frutas y la leche, son alimentos con valor nutricional interesante y su digestión es rápida. Mientras que los carbohidratos complejos los encontramos en alimentos como semillas y tubérculos, con almidón, alto valor nutricional, su digestión es más lenta y su energía un poco más duradera. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos encontramos glucosa, que es el monosacárido más abundante de los seres vivos. Está formado por 6 carbonos, se produce en la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. La fructuosa es el azúcar de las frutas y también la encontramos en la miel. Y la galactosa, que es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Los disacáridos, entre ellos la lactosa y la sacarosa. La lactosa es el azúcar de la leche y está formado por glucosa y galactosa. Y la sacarosa es el azúcar obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar. Entre los polisacáridos tenemos el almidón, que es el polisacárido de reserva de las células vegetales. Se almacena en los tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno es el polisacárido de reserva de las células animales y de los hongos. Y la celulosa es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Los lípidos son biomoléculas insolubles en el agua y otros disolventes polares que poseen brillo y tacto untuoso. Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso. Debido a este hecho presentan múltiples funciones, entre ellos la reserva de energía, una función estructural y una función reguladora. Algunas fuentes de lípidos son de origen vegetal, otras de origen animal, terpenos y ceras. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos simples,
lípidos compuestos y esteroides. Los lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, las grasas y las ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Los lípidos compuestos además tienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos. Y los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionado. Proteínas. Son las biomoléculas orgánicas que más abundan en los seres vivos. Están compuestas por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al igual que los lípidos y los carbohidratos, son macromoléculas formadas por unidades más sencillas, conocidas como aminoácidos. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o una proteína. Atendiendo a la estructura, distinguimos 2 tipos de proteínas: las globulares, que son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora, y las fibrosas, que son muy insolubles y por ello tienen función estructural. Las proteínas globulares se dividen en albulinas, globulinas, histonas y protaminas, mientras que las proteínas fibrosas se dividen en miosina y actina, que son queratinas y fibrinas, y el colágeno, que son las elastinas. Las proteínas tienen diversas funciones, entre ellas una función estructural, es decir, forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Un ejemplo es la queratina, la elastina y las histonas. También cumplen una función de reserva. Quiere decir que algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Las encontramos en claras de huevo, en la leche y en semillas de trigo. Como función transportadora, es capaz de transportar sustancias como el oxígeno y los lípidos de un lugar a otro. En cuanto a la defensa, son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o separando lesiones. Su función contráctil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares. Su función reguladora es regular y controlar procesos metabólicos, y como catalítica, muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Los ácidos nucleicos son otro tipo de moléculas orgánicas, juegan un papel importante en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Se encuentran en los ácidos nucleicos y se dividen en ADN y ARN, que son macromoléculas formadas por la unión de unidades denominadas nucleótidos.
El ADN lleva la información genética de la célula y el ARN actúa como una molécula intermedia para convertir la información genética en secuencias definidas de aminoácidos en las proteínas. A pesar de estas importantes funciones celulares, los ácidos nucleicos están compuestos tan solo por un reducido número de componentes estructurales. Los ácidos nucleicos contienen la información que percibe la secuencia de aminoácidos en las proteínas. El ADN es el centro de almacenamiento o biblioteca celular que contiene toda información requerida para construir las células